Cuando murió el legendario médico asesino en junio de 1960, y tal como sucede en estos casos, él sirvió de ejemplo e inspiración a novatos deseosos de alcanzar la fama y fortuna tal como él lo hizo. Otros de plano querían colgarse de su fama. Fue por ello que cuando surgía un novato con características similares al gigante de Torreón, o se decía su hijo o su familiar, o ya de menos copiaban su indumentaria y máscara. Esto lo hicieron inclusive elementos que luego serían señorones, como Gran Marcos Señor y Dr. Wagner Señor. Gran Marcos. Fue a principios de los 60 que llegaba a México un luchador rumano llamado el Gran Marcos. Para ese entonces, la empresa mexicana de lucha libre lo presentaba con bombos y platillos. Con un equipo sencillo y sin máscara, su paso por la empresa fue fugaz. Él subía al tapiz ataviado con una vestimenta de gladiador romano, aunque solo era para su presentación. Luego de una breve temporada emigró a Europa y jamás volvería a visitar México. Su nombre era Strola Markovich. Años después surgiría un elemento el cual retomaría este nombre. Juan Chavarría García nació el 27 de diciembre de 1943 en la comunidad rural de Monte Alegre, municipio de Torreón. De muy pequeño se trasladó a vivir a la ciudad con su familia, donde desarrolló diversos oficios con la finalidad de llevar recursos a su familia y a la vez se inclinó por la práctica de deportes, en especial de la lucha libre. Sin saberlo había elegido el camino que lo llevaría a la cumbre del éxito como deportista. Sería bajo las enseñanzas del alcohol suriano que aprendió los secretos de la lucha libre. Sus primeros pasos dentro del pancracio los daría en la arena azteca de la colonia Nueva Aurora, aunque realmente su debut oficial ocurre en 1960 en la arena Charro Aguayo, al lado del Güero Cañedo, actuando él como el hijo del médico asesino, en contra del Maciste y Rudy Martínez. Posteriormente cambiaría ese nombre del hijo del médico asesino por el de Dr. Marcus. Su presentación en la plaza local de Torreón, ya como Dr. Marcus, sería al lado del Cosaco Loco para enfrentar a la dupla de hermanos de Ricardo y Jesús Chávez. Luego de un fogueo en la comarca lagunera, marcha a Ciudad Juárez a hacer una campaña. Al llegar a Ciudad Juárez, cambia su nombre de Dr. Marcus por el de Gran Marcus. De igual manera, el éxito acompaña al enmascarado Albo y es solicitado para una primera gira a los Estados Unidos, en el estado de Texas. Regresando de Estados Unidos a Ciudad Juárez, le dan la noticia de que es solicitado por la empresa mexicana de lucha libre. Corría el año de 1967. Siendo mandado de inmediato a aquella gira del Pacífico para que se fogueara más, Mazatlán, Guadalajara, Sonora, Tijuana, Mexicali, para así tomar un nivel y llegar plenamente fogueado a su debut en la capital de la República. Este se daría al lado del tremendo Dr. Wagner Señor en un torneo de parejas efectuado en la Arena Coliseo. La talla y porte de Gran Marcos lo hicieron inmediatamente destacar en las filas coliseínas. Fue así que, a escasos meses de haberse incorporado a la empresa, es solicitado para que actuara en el cine en la película Los Campeones Justicieros y posteriormente envuelve en Los Campeones Justicieros, ni más ni menos que con el personaje del médico, en una clara alusión al médico asesino. Así entonces, después del cine ya nada detendría el paso victorioso de Gran Marcos, ya que sería solicitado para una primera gira, esta en Guatemala, haciendo vibrar aquellas tierras con sus fenomenales luchas en contra del ídolo local, José Azario. Esto en 1972. Sin embargo, sería el preámbulo para que el año siguiente, en 1973, emigrara a Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas, en donde haría campaña durante varios años, sitio donde llegó a ganar el título completo de Texas, el del norte completo, y llegaría a ser campeón NWA de parejas al lado de Gino Hernández. Ya para aquel entonces, dentro de los importantes logros de Gran Marcos, estaba haber ganado el campeonato completo del norte Apolo Torres, y así en esta campaña en Texas ganaría el título de parejas de Estados Unidos al lado de Gino Hernández, luego de superar en un gran combate a los hermanos Dory y Terry Funk. En Miami, Florida, posteriormente ganaría el de peso completo de Puerto Rico, luego de imponerse a José Lotario. Así, se preparaba el escenario para que en 1975, luego de la gran desbandada que hubo de elementos hacia la nueva empresa de los independientes, Gran Marcos llegara con bombos y platillos a los lugares estelares en la Arena México y Coliseo. Sin embargo, en un hecho inédito, el grito de guerra de Gran Marcos al llegar a pisar el ring de la Arena México fue: "Ya llegó su padre, vengo directamente de Texas porque ahora soy tejano. Y gané suficiente dinero para comprar no solamente la arena, sino todo el estado de Torreón". La rivalidad en contra del Halcón era insuperable, ya que el Albo enmascarado le había arrebatado el título nacional completo el 3 de marzo de 1977. A esta rivalidad se agregaría posteriormente la de Mil Máscaras, heredada de los encuentros en Estados Unidos, ya que daban sensacionales duelos. Previamente debemos de mencionar que el título nacional completo lo perdería en contra del Halcón en un dramático 2 al hilo, ocurrido el 24 de junio de 1977, lucha en la cual el Albo enmascarado fue ampliamente superado por el Halcón. Para mediados de temporada, en julio de ese año, se anunciaba un gran duelo de máscaras entre el Halcón y Gran Marcos. Sin embargo,
1000 máscaras se agregaba a la fiesta y sería un triangular de ensueño. Pero pocos días antes de celebrarse, cambió abruptamente cuando Gran Marcus decide salirse de la empresa y marcharse a Estados Unidos. La historia está escrita y conocemos que fue Alfonso Dantes quien entró al triangular, con los resultados ya conocidos, la caída de su cabellera y posteriormente la máscara del Halcón Ortiz. Llegaba 1979, con ella nuevas rivalidades para Gran Marcus. Esta vez era TNT, el señor de las víboras, quien era el actual campeón nacional completo, quien defendería el título el 4 de febrero de 1979 ante el Árbol Enmascarado en la Arena Coliseo de Guadalajara. Una sensacional victoria de Gran Marcus, quien aprovecha dicho título para inmediatamente renunciar a la empresa de nueva cuenta y marcharse al norte de la República. La empresa mexicana, desconcertada en un principio, tendría que esperar 10 meses más para volver a recuperar este campeonato a sus filas, ya que el 23 de diciembre de 1979 mandaría al ya desenmascarado halcón Dani Ortiz a una lucha en contra de Gran Marcus en la Plaza de Toros Valente Arellano de Torreón, Coahuila. Lucha en la cual Dani Ortiz nos platicó que llegó y que le dijo: vengo por el campeonato nacional completo y me lo voy a llevar. Fue por ello que en un dramático 2 al hilo de nueva cuenta derrota a Gran Marcus, recuperando el campeonato nacional completo. Todavía, y debido a su calidad, en 1980, en febrero, fue encargado de recibir al Tren Gigante en la Arena México, en una lucha de 4 contra 2, y posteriormente también volvería a luchar en contra de él en Guadalajara. A finales del 81 se retira de la empresa para convertirse en elemento superlibre, luchando en el Estadio Azteca en aquella recordada función de tercera dimensión, en la cual, dentro de 3 rings simultáneos, se desarrollaban acciones. Gran Marcus disputó un título y, aunque no fue campeón, fue pieza importante de aquella función y de la lucha titular, ya que fue second del que sería la postre campeón César Valentino. Recordando que después de ganar el título, Gran Marcus se lo puso en hombros y recorrió la cancha del Estadio Azteca con el nuevo campeón de la AWWA. Sin embargo, aún queda fresco aquel gran escándalo que protagonizó el 13 de julio de 1985, cuando en la Plaza de Toros Caletilla de Acapulco, dentro de un magno cartel, Lismar y Gran Marcus se enfrentarían por las máscaras. La rivalidad entre ambos atletas se había desarrollado en la Unidad Deportiva de Acapulco durante algunas semanas, así que para esa función se trasladaron a la dicha plaza, ahí en Caletilla, Acapulco. La fecha elegida fue un sábado y la función inició a las 5 de la tarde. Sin embargo, la taquilla solo registró poco más de 3,000 personas, por lo que cuando se terminó el duelo semifinal, cerca de las 8 de la noche, se hizo el anuncio de que Gran Marcus no subiría a exponer la máscara, ya que se negaba porque no había sido cubierta completamente su garantía. En aquel entonces se hablaba de que era 1,5 millones de viejos pesos lo que recibiría por subir a exponer su máscara. En lugar de él subiría el As Charro. Ante esta noticia se le dijo al público que quien quisiera su dinero se le podía regresar en taquillas. Desde luego que la gente protestó y en medio de un escándalo llegó la policía para arrestar al promotor y a Gran Marcus. Aún recordamos cómo Gran Marcus, con una toalla cubierta, fue a declarar que él nunca había firmado contrato y que quien había faltado a la palabra era el promotor. El escándalo fue mayúsculo, parecía que la carrera de Gran Marcus terminaba. Sin embargo, esto sirvió solamente de un alicate para que posteriormente en Monterrey volviera a apostar su máscara, ahora en contra del Fantasmón, a quien desenmascaró. 2 años después, en 1987, se dio una gran rivalidad en contra de Aníbal, que curiosamente fue quien lo había recibido cuando este llegó a México allá a finales de los 60. Finalmente, después de 6 meses de intensa rivalidad, se dio la lucha de máscaras en un lleno espectacular en la Monumental de Monterrey. Ese día caía la incógnita del monstruo lagunero Gran Marcus. Luego de este tropiezo fue llamado por fechas para actuar en el toreo y posteriormente en la empresa mexicana de lucha libre, hoy el Consejo, lugar donde presentaría a su junior. Y todavía tuvo arrestos suficientes para en septiembre de ese 1987 participar al lado de Sangre Chicana en contra de los hermanos Guerrero. Gran Marcus se siguió presentando por fechas en diferentes arenas de la República, hasta que en el mes de agosto de 1989 la empresa del promotor Carlos Elizondo tenía preparado un magno cartel en la Arena Monumental de Monterrey. Marcus sería parte de aquel cartel. Sin embargo, el gigante lagunero ya no se presentó a luchar. Una pancreatitis le pedía trabajar y finalmente lo orillaría a irse retirando poco a poco de los cuadriláteros. En esta etapa, recordemos que caería rapado por Mano Negra, el Perro Aguayo y por Gran Marcus Jr. en una lucha sin sentido en la cual en relevo suicida se tuvo que enfrentar a su junior cayendo su cabellera ante la máscara. Su última lucha fue en 1990 enfrentando a Octagón, Ángel Azteca y Estuca, él al lado de Gran Marcus Jr. y el Ángel Blanco Jr. en Torreón. El retiro se debió a aquella pancreatitis que le causaba tremendos dolores, complicándose un poco con la diabetes que lo empezó a minar.
Sin embargo, Gran Marcos ya había pasado a la historia por aquellas giras tanto en Centroamérica, el Caribe, Japón y Estados Unidos, así como por sus innumerables escándalos ocurridos en las arenas México, Coliseo, el Toreo y toda la república que lo vio actuar. Normalmente Gran Marcos terminaba en los años 70 en la cárcel, ya que al hacer sus desplantes de tejano era agredido por los aficionados, casi siempre respondía y estos se llevaban la peor parte. Así que fue muy común saber y conocer que Gran Marcos había pasado la noche en cárceles de algunos poblados del interior de la República. Todavía en 2005 no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió, pero él presentó 2 juniors. Posteriormente hubo otros que salieron a adjudicarse el nombre de Gran Marcos. El 15 de noviembre de 2007 murió debido a la avanzada enfermedad de pancreatitis y complicaciones con la diabetes. Los servicios funerarios se realizaron en la Agencia Galloso de Libramiento Periférico Raúl López Sánchez y posteriormente fue sepultado en el Panteón de Monte Alegre. En aquel entonces tenía 64 años. Descansa en paz Juan García Chavarría, el Gran Marcos.